Seguimos en Fitur 2017 en este stand de la Junta de Extremadura y en este caso nos acompaña María Victoria Domínguez, que ella es secretaria tercera de la Asamblea de Extremadura y portavoz del Grupo Ciudadanos. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias o buenos por días, vuestra invitación. O buenas noches. Sí, porque aquí como internet, no sabemos lo que hay fuera. No sabemos ni lo que hay fuera porque es todo luz artificial. Sí. María Victoria, yo la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿qué hace un parlamentario de Ciudadanos y miembro de la mesa en Fitur? Vamos a ver, ¿qué ha venido a hacer aquí? Bueno, pues yo creo que es un punto de encuentro importante, ¿no? En este caso que estamos en el stand de Extremadura, de los extremeños y de los extremeños que queremos enseñar Extremadura, y por tanto aquellos que enseñamos Extremadura de otra manera a lo largo de la semana o a lo largo del año, que es desde nuestros puntos de responsabilidad pública, en este caso yo desde la Asamblea de Extremadura, pues aquí es donde nos queremos encontrar para que nos vean y para decir somos Extremadura, y también como cargo público, lógicamente, para escuchar al sector, para escuchar a compañeros que están aquí, que los ves en otro ámbito quizás de la vida pública extremeña o de la vida privada, que aquí hay mucha gente que nos conocemos de hace muchos años, y aquí se hablan de otras cosas, ¿no? Se va a hablar estos días de otras cosas, se habla de otras cosas esta mañana, y entonces yo creo que es un punto estupendo de encuentro este mostrador de Extremadura, que como mostrador se tiene que abrir en este caso al sector del turismo, pero más allá del turismo, ¿no? Es un punto de encuentro importante. Nos ha hecho una amplia mirada de su presencia aquí, pero yo tengo que hacer algunas preguntas, porque si no, no haría mi trabajo. Claro. Y entonces yo tengo que hacer mi trabajo, que es preguntar. ¿Qué hace un parlamentario solo en un parlamento tan grande como el de Extremadura? Bueno, a ver, ¿cómo se organiza la agenda? ¿Cómo tiene las reuniones? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero escuchando mucho a la sociedad extremeña, ¿no? Yo creo que aquello no puede ser un búnker en el que uno se meta y haga abstracción de lo que le rodea, porque allí uno ha ido después de una campaña electoral oyendo muchos problemas de la gente y muchas cuestiones de la gente que uno tiene que volver a oír una vez que está. A mí me gustaba decir durante la campaña electoral pasada de las elecciones autonómicas, me gustaba mucho decirle a la gente, bueno, nos vemos en la asamblea, ¿no? Era mi despedida siempre cuando teníamos reuniones con la sociedad civil, con los colectivos y con tal. Entonces, lo primero es eso, oír a la gente, porque si no aquello se convierte en algo aislado, ¿no? Que uno hace un trabajo mecánico. Y luego una tarea titánica por mi parte de intentar, y lo cumplo, debo decirlo, y lo tengo que decir yo, porque además se puede contrastar mi agenda en la Asamblea de Extremadura, de cumplir con la agenda de la Asamblea, que es pues son comisiones que hay a lo largo del mes. Yo estoy en la mesa de la Cámara también, representando a la Asamblea de Extremadura en la mesa, y por tanto tengo reuniones importantes todos los martes de la mesa, juntas de portavoces, los plenos que tenemos 2 al mes, es decir, estoy en todas partes. Muy bien. Primero representando a los extremeños. El don de la multiubicuidad. Sí, la verdad que y fíjate, y vivo en Plasencia, sigo viviendo en Plasencia, porque creo que aparte de ese contacto con la realidad que uno tiene que tener con la sociedad que te pide una reunión, con los colectivos que te piden reunirse contigo para que sus propuestas puedan pasar un trámite parlamentario, puedas hacer una pregunta a los consejeros, etcétera, etcétera. Yo vivo en Plasencia, yo me hago 300 kilómetros todos los días. Voy y vengo, Plasencia, Mérida, Mérida, Plasencia, porque por la tarde tengo mi vida, procuro seguir teniendo mi vida personal, la que he tenido siempre en la ciudad donde vivo, mis amigos, mi familia, es decir, eso no lo puedes perder nunca, ¿no? Entonces, por tanto, hago un esfuerzo importante porque estamos aquí en turismo y todo el mundo sabe la región tan grande que tenemos, la falta de infraestructura de comunicación que tiene Extremadura, y por tanto nos tenemos que hacer muchos kilómetros los diputados que somos del norte, como me pasa a mí, pero encantada porque luego se relaja uno en casa. ¿Cuál es la posición que tiene su grupo parlamentario con respecto al sector turístico, y cuál es la posición con respecto al presupuesto? O sea, su opinión al respecto de que hay que ampliar ese presupuesto turístico, ¿es a favor o es en contra? Por supuesto es a favor. O sea, el turismo en Extremadura, como en el resto de España, hemos visto que es decir, el PIB nacional, la primera pata
la primera cuenta de ese PIB, del Producto Interior Bruto que tiene España, es el turismo. 72 millones de turistas el año pasado, nada más y nada menos. 3 millones en Extremadura y además de pernoctaciones importantes. Pero fíjate, tengo que decir que la Junta de Extremadura en los presupuestos de 2017, pese a apostar por el turismo, como no puede ser de otra manera, ha recortado en 1 millón de euros el presupuesto de turismo. Yo comprendo que estamos todavía en tiempo de ajuste presupuestario, de que lógicamente estamos con el déficit y las cartas de Montoro aquí soplándonos en la oreja continuamente, y hay que ajustar el presupuesto. Nosotros hemos hecho enmiendas al presupuesto relativas, por ejemplo, a que se haga un plan de turismo accesible, que llevamos una propuesta de impulso en el último pleno de la Asamblea de Extremadura, que se aprobó por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Nuestros enclaves turísticos tienen que ser accesibles a las personas con discapacidad. Es muy importante, hay más de 4 millones de personas con discapacidad que, según las estadísticas del Ministerio de Turismo e Industria, necesitan que los alojamientos turísticos cuenten con la mayor accesibilidad posible, sobre todo que Extremadura tenga un plan integral de accesibilidad, que tengamos esa etiqueta de turismo accesible, y por tanto eso requiere una dotación presupuestaria para 2017, para que la Junta no nos diga, oiga, lo que hemos aprobado no lo podemos hacer porque no tenemos dotación presupuestaria. Luego hemos pedido que haya planes turísticos para la Sierra de Gata y para la zona de la Vera, 2 planes turísticos importantes que queremos que no estén en el cajón grande de la partida de turismo, sino que por llevar nombres y apellidos en el presupuesto suponen 2 cosas importantes: una, un compromiso político con una identidad, y otra, que a los grupos parlamentarios que estamos en la oposición y que es nuestro deber controlar la ejecución del presupuesto y lo que hace el gobierno con el dinero público, no sea más fácil saber si verdaderamente se ejecutan los planes de turismo en las zonas turísticas de Extremadura. Por tanto, yo creo que hemos hecho un esfuerzo porque haya partidas presupuestarias mejor suplementadas en turismo. Yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo en Extremadura que es uno de los sectores, tiene que ser uno de los sectores estratégicos, no de futuro, sino de presente para Extremadura, porque siempre hablamos de futuro, de la economía del futuro, no. Yo creo que ya lo es, y nosotros tenemos que tener un marchamo de calidad turística en nuestra región importante, porque aquí, que como decía al principio de la entrevista, que nos tenemos que vender sobre el terreno, y esa va a ser una apuesta. Yo creo que más que dinero gastado, es una inversión que hace Extremadura en sus propios presupuestos, y así se debe tomar, más que como un gasto, una inversión. En los corros de esta feria, que es donde está prácticamente todo el sector, afortunadamente están todas las asociaciones, porque no hay una, hay muchas, no hay una única cabeza, no hay una única visión. Lo que sí es una conversación que está en los corrillos, y yo se la hago a usted. Si hubiera que aumentar las consejerías y una de ellas fuera de, por ejemplo, turismo, cultura y gastronomía, sí. ¿Ciudadanos qué diría? Que sí. Entonces podemos decirle al sector turístico que Ciudadanos está diciendo y está pidiendo una consejería de turismo. Absolutamente, o sea, y lo hemos dicho. Estos días me preguntaban tus compañeros de prensa. Bueno, el presidente había hecho unas declaraciones, ya sabes que vosotros los periodistas hiláis muy fino, y el presidente había dejado entrever, después de los presupuestos o después de ahora, quizás una remodelación de su gobierno. Y nosotros lo hemos dicho siempre, si es necesario hacer, insisto en el concepto de inversión, es decir, lo que hay que ser eficaces, resolutivos, y eso no es un gasto para Extremadura. Si Extremadura necesita ampliar las consejerías y que sean más nominativas, porque uno se tiene que dedicar más a temas importantes que van a ser de presente y de futuro para la región, pues no pasa nada. En este momento tenemos 5 consejerías que están hipertrofiadas, y yo creo que por mucho que se quiera, a veces es verdad que los temas se dispersan, incluso no nos dispersemos. Consejería de turismo, consejería y patrimonio, Bueno, la cultura al final entra en el patrimonio. Sí. Tenemos un patrimonio cultural y natural en Extremadura que yo creo que merece toda la atención. María Victoria, ha sido un placer esta entrevista y que nos haya concedido esta exclusiva respuesta a esta pregunta comprometida. Por supuesto que creemos al respecto de la consejería. Creemos en ello, y yo creo que es la manera de apostar por el presente de una región que tenemos que revisar nuestro modelo económico
continuamente, y si los datos turísticos de España nos avalan, y nosotros tenemos una región con un patrimonio natural y cultural importantísimo, pero lo primero que no nos tenemos que creer somos los extremeños. Sí, que es verdad que a veces tenemos que pasar por el test de traer a alguien de fuera para decirte qué cosas tenéis aquí y qué región más preciosa, ¿no? Por tanto, vamos a apostar por ello, y por eso estamos también en Fitur. Bueno, pues sin duda recojo esa afirmación. Muchísimas gracias. De que Ciudadanos pide una consejería de turismo Sí. para Extremadura. Gracias. Gracias, Agua. Gracias.